El hogar y la salud. Disfrute más de la vida. La vida abundante. Segunda parte. ¿Quién? ¿Yo? Todo esto suena muy bonito, dirá usted, pero usted no me conoce a mí. Mis intenciones son magníficas, pero cuando llega el momento de actuar me vuelvo toda una gelatina. No tengo espina dorsal en absoluto. Mis hábitos malos están de tal manera enraizados en mí que no creo que algún día pueda vencer siquiera uno de ellos. Tenga valor, usted. No es la única persona que se siente así. Pensamos del apóstol Pablo como poderoso guerrero cristiano, sin embargo escuchamos su testimonio personal, porque lo que hago no entiendo, pues no lo hago ni lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es a mi carne, no mora el bien, porque el querer y el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 15 al 24. ¿Le suena esto algo familiar? Como usted puede ver, sus problemas no es usted solo. Pablo experimentó las mismas frustraciones que usted. Y lo mismo que él, sin duda, usted también habría dicho alguna vez, ¿quién me librará? Francamente, la respuesta es nadie. Nadie en esta tierra puede darle la fuerza necesaria para hacer todas las cosas que usted sabe que debe hacer y quiere hacer. Otros tienen el mismo problema, por lo tanto, no le pueden ofrecer a usted otra cosa fuera de su simpatía, pero usted necesita algo más sólido y poderoso. Sin embargo, no vaya a pensar que no hay esperanza para su situación. Pablo encontró una solución para su problema. El verso de la Biblia que sigue inmediatamente a los que acabamos de citar, el 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nadie en esta tierra puede libertarlo, pero Cristo nuestro Señor sí puede. Él se enfrentó a las tentaciones que usted nunca tendrá que afrontar y siempre salió victorioso. A Él le ha sido entregada todo poder y está deseoso de compartirlo con usted. Y aquí que Pablo dijo más tarde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo. Nada es imposible para el que confía plenamente en el Señor y vive en armonía con sus mandamientos. No estamos hablando de teorías, sino de hechos. Permítame darle un ejemplo concreto. Según los registros de las clínicas para dejar de fumar, las personas de firmes convicciones religiosas que participan en ellas son las que más éxito obtienen en dejar el vicio. Mi propia experiencia lo confirma. Cuando yo decidí dejar de fumar hace 30 años, no existía la ayuda de las modernas clínicas para dejar de fumar. Cada cual tenía que resolver su problema con su propia cuenta. Yo seguía el patrón corriente de dejar el hábito una y otra vez, con las mejores intenciones, pero en cada caso la abstinencia duraba solamente un día a lo sumo. Parecía una victoria imposible. Entonces me hice cristiano y sentí que ahora tenía derecho a reclamar la ayuda divina. Con una nueva motivación me deshice de mi paquete de cigarrillos para no volverlo a tomar nunca más. No me puedo considerar un héroe, porque realmente no me costó mucho trabajo. El poder para hacerlo lo recibí únicamente de Dios. En su magnífico libro titulado Ninguna de estas enfermedades, el doctor S.I. Macmillan habla de dos psiquiatras, los doctores William Sadler y su esposa, Lena,
quienes estaban tratando de liberar a un paciente de una situación muy difícil. La señora, que tenía refinamiento y gran educación, no respondía bien al tratamiento psiquiátrico de las dos facultativos. Finalmente, el doctor Sadler advirtió a su esposa que no esperara ninguna mejoría significativa hasta que la vida mental de su paciente no se pusiera en orden y se removieran de ella varias astillas psíquicas. Cuando su esposa le preguntó cuánto tiempo tomaría todo eso, él le respondió: probablemente 1 año o más. Ahora permitamos al doctor William Sadler que nos diga en sus propias palabras qué fue lo que sucedió. Imagínese mi sorpresa cuando esta paciente entró en mi oficina unos días después y me dijo que todos sus problemas habían desaparecido, que las cosas que ella me había dicho tan solo unos días antes que nunca podría hacer, las había hecho todas. Me informó además que todo lo que yo le había pedido que hiciera como parte de su curación lo había puesto en práctica. Encontré que había modificado su vida social, familiar y personal. Había hecho numerosas confesiones y había realizado una veintena de rectificaciones mentales y morales que parecían imposibles de realizar. Cuando le pregunté, asombrado, cómo había podido hacer todo eso y realizar un cambio tan grande en ella misma y hacia los demás en menos de una semana, me contestó sonriente: la doctora Lena me enseñó a orar. Aunque la oración parezca algo incomprensible para muchos, es simplemente el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Es una conversación íntima con el ser divino, de quien provienen toda fuerza y bondad. Es raro que muchas más personas no aprovechen esta tan preciosa oportunidad. Hay numerosos médicos que confiesan haber visto pacientes que han sido sanados mediante la oración en una forma que desafía todas las leyes naturales. El eminente científico doctor Alexis Carrel, en su libro La oración es poder, escribió lo siguiente: la oración es una fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico, puedo decir que he visto a personas que, cuando todo tipo de terapia ha fallado, han sido sanadas de su enfermedad y su melancolía por el sereno esfuerzo de la oración. Este es el único poder en el mundo que pareciera conquistar las llamadas leyes de la naturaleza. Los casos en que mediante la oración se logran estos dramáticos resultados se los llama milagros. Pero un milagro constante y silencioso ocurre hora tras hora en los corazones de hombres y mujeres que han descubierto que la oración suple diariamente sus vidas con una firme corriente de poder sustentador. Interesante declaración. Lo mismo que yo, creo que usted también tendrá la sospecha de que muchos productos manufacturados podrían durar más de lo que generalmente duran, y probablemente al mismo costo. El fino arte de diseñar artefactos que se rompen después de determinado tiempo de uso tal vez sea algo propio de nuestro tipo de economía de consumo. No sé, pero es evidente que Dios no diseñó al hombre de esa manera. Cada célula del cuerpo humano es asombrosamente compleja y todo el órgano funciona con tan perfecta armonía que escapa a toda comprensión. Los más destacados genios del mundo todavía tienen que investigar profundamente estos grandes secretos. Es evidente que el hombre fue diseñado para vivir más que los cortos 70 años. Veamos otra interesante cita de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. No tan solo unos pocos años de vida, plagados de pruebas y angustias en este viejo mundo, sino vida eterna, sin pruebas ni angustias de ninguna clase. Una vida sin temor, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Esta es la promesa que Cristo nos hace y Él tiene poder para cumplir. ¿Se trata de algo como una lotería? ¿Algo únicamente para unos pocos afortunados? No. Él dice claramente: para que todo aquel que en Él cree.
Eso significa para todos, para usted, tanto como para mí, la vida eterna está al alcance de todo creyente, sea hombre o mujer. Es un regalo provisto a un costo infinito, pero que se nos ofrece a todos con amor y sin costo alguno de nuestra parte. Recuerde, no estamos hablando solamente del futuro, sino de aquí y de ahora mismo. Es aquí, en este mismo mundo, donde podemos empezar a gozar de las cosas eternas. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta es la vida, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primero de Juan 5, 11 al 12. Observe el tiempo presente del verbo tiene. Dios es la verdadera fuente de toda vida. Cuando estamos unidos a Él, tenemos vida en nosotros mismos. Mientras permanezcamos en íntima relación con Él, no tenemos nada que temer aún en este mundo. Cristo no vino a restringir nuestras libertades como algunos piensan, sino a ofrecernos una vida más rica y abundante en Él. Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante es la meta que nos proponemos alcanzar. El hombre integral, cuerpo, mente y espíritu, es un todo. ¿Podemos conformarnos con menos que esto?